Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina a la luz de sus escritos en su diario espiritual, sus cartas, las biografías que se han escrito. Vamos reconstruyendo su vida, el culto a la misericordia de Dios que nos pide a nosotros por medio de ella, y también aprendiendo de ella aquello que el Señor nos quiera decir para nuestra vida cotidiana. Queridos hermanos, en esta catequesis de hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1101. 1101, que es un numeral donde, lo vamos a leer y vamos a comentar, porque hay varias cosas que parecen poner en duda la fecha en cual lo escribe Sor Faustina, porque de hecho el numeral 1101, Sor Faustina inicia escribiendo 23 de abril, y el numeral anterior, el numeral 1100, empieza escribiendo 24 de abril. Parece que escribiera al revés, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto da notas de que a veces Sor Faustina ponía las fechas con posterioridad a escribirlas, a los numerales, y entonces volvía sobre esos numerales y ponía las fechas de acuerdo a cómo se acordaba, lo que generaba estas fechas distintas. Son teorías que se barajan sobre la manera por qué está presente así en el diario espiritual unas fechas mezcladas. De hecho, yo siempre pongo el caso del numeral 163, muy al principio del diario de Sor Faustina, el numeral 163, que es precioso. Sin embargo, tiene una fecha que es enero de 1937, mientras que los numerales anteriores y posteriores están escritos en 1934. ¿Cómo es eso? ¿Se adelantó en el tiempo Sor Faustina? No, eso sí se logró explicar, que Sor Faustina muchas veces en su primer cuaderno, sobre todo en el primer cuaderno, recordemos que son 6 cuadernos, el diario espiritual de Sor Faustina, más unos apuntes eucarísticos, Sor Faustina iba escribiendo y cuando decía acá falta algo, dejaba un espacio en blanco, una página, media página, generalmente una página, y seguía escribiendo en la siguiente, pensando que después iba a recordar para llenar esa página. Sobre todo porque el primer cuaderno es como una especie de constante entramado de recuerdos de Sor Faustina de años previos. Ya los siguientes cuadernos, del 2 al 6, ya son más lineales cronológicamente. ¿Y qué pasó? Sor Faustina, estando en el hospital en 1937, empezó a ver el primer cuaderno y encontró una página en blanco, y ahí escribió lo que hoy llamamos el numeral 163. Entonces eso es lo que explica por qué esos saltos de fecha. Pero ahora vamos a tratar de comprender este numeral 1101, y tratar de ver por qué Sor Faustina pone la fecha que le pone. 23 de abril de 1937, Sor Faustina estaba en el convento. Recordemos que hacía apenas, iba a ser un mes que había salido del hospital por su tuberculosis crónica, que más o menos había mejorado, pero estaba con ciertas recaídas, y al punto que en ese momento, el 23 de abril, Sor Faustina pensaba que estaba sana y estaba dispuesta a dejar la congregación en el mes de mayo. Estamos el 23 de abril. En mayo dejaba la congregación. Le había escrito al padre Sopochko en ese sentido, que iba a dejar la congregación y que en mayo se iba para Vilna y que se sentía sanada. Este numeral está escrito el 23 de abril, el 22 de abril. El día antes, el padre Sopochko le había escrito una carta a Sor Faustina, respondiéndole a ese deseo de Sor Faustina de dejar la congregación, irse a Vilna, y que ya se sentía sana para fundar ya esa congregación que el Señor le pedía. Sor Faustina va a escribir este numeral sin haber recibido todavía esa carta del padre Sopochko, de la que voy a hacer mención al último, donde le dice básicamente que no se haga las ilusiones, que no hay permiso para fundar la congregación, que no deje su congregación, que no se va para Vilna. Pero Sor Faustina no sabía esa respuesta, y por lo tanto va a escribir esto sin ese conocimiento. Por lo tanto, vamos metiéndonos en la cabeza y en el corazón de Sor Faustina, de que ella, al escribir este numeral, estaba a punto de dar un paso decisivo y muy duro para su vida, pero estaba decidida. Por eso escribe este numeral. Escuchen. Escribe Sor Faustina: hoy empecé mi retiro espiritual de 3 días. Así escribe Sor Faustina en la congregación. Uno, si lee las notas del diario espiritual de Sor Faustina, hay notas que aclaran que hasta el día de hoy las hermanas tienen retiros espirituales de 3 días,
y días de recogimiento, que le llaman así. No son retiros espirituales, no hay predicación, son 8 días en los cuales las hermanas viven en recogimiento. ¿Qué quiere decir? No es que están recogiendo cosas del suelo, ni del campo, ni frutos, nada. El recogimiento es decir, viven 8 días sin hacer las tareas comunes, es decir, sus labores, sean manuales, sean apostólicas, días que viven, digamos, solamente recogidas en Dios. Es una ejercitación que hasta el día de hoy las hermanas hacen. De hecho, un par de veces me ha tocado escribir o mandar mensaje a alguna hermana por algún asunto y me responden a los 5 días o a veces a los 8 días diciendo, disculpe padre, pero estábamos en nuestro, ellas le llaman retiro de 8 días. Bueno, como para distinguir, retiros son aquellos que son predicados y estos 8 días son días de recogimiento. No son predicados, simplemente viven haciendo lo mínimo de las tareas diarias, ¿no? Para vivir en oración y pensando solamente en Dios. Así distinguimos entonces la vida de Sor Faustina y su congregación hasta el día de hoy, los días de retiro que son 3 y los días de recogimiento que son 8, por más que a veces se les llame retiros de 8 días. Bueno, entonces Sor Faustina dice eso. Hoy empecé mi retiro espiritual de 3 días. Por la noche oí en el alma estas palabras: hija mía, has de saber que te voy a hablar de modo especial a través de este sacerdote, para que no tengas dudas en cuanto a mis demandas. ¿Qué demandas habla el Señor? Bueno, del tema de la fiesta de la Divina Misericordia y particularmente de la fundación de la congregación. Pasa algo muy extraño, ¿no? Uno se pone a pensar, ya sabiendo a la luz de la historia lo que ha pasado, cómo el Señor le dice que no tengas duda de mis demandas, pero al mismo tiempo el Padre Sopocko le había enviado ya una carta donde le decía que no se fundaba la congregación, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a comentar al final. ¿Quién era este sacerdote que el Señor dice, te voy a hablar por medio de él? Se llama el Padre José Plaza, quien predicaba entre el 20 y el 29 de abril los ejercicios espirituales de 8 días antes de los votos y la toma de hábitos de las hermanas allí en el convento de Cracovia. Recordemos, Sor Faustina está escribiendo esto en Cracovia. Y las hermanas solían, justamente ahí entre fines de abril y principios de mayo, hacer retiros espirituales de 3 días o de 8 días y varias hermanas, digamos, tomaban los votos perpetuos, o los votos simples. Recordemos que Sor Faustina, el 1 de mayo de 1933, ella, justamente allí, estando también en Cracovia, tan jovencita, con apenas 28 años, por cumplir 28 años, recibe los votos perpetuos. En ese mismo marco, un retiro de 8 días y después los votos perpetuos. Bueno, se sabe que esos días estuvo el Padre José Plaza, que era el superior de los, y no solamente el superior, sino el superior de la Casa Provincial de los Jesuitas en Cracovia, Padre José Plaza. Él predicó los ejercicios y lo que sí, esto es muy curioso, está registrado que este padre fue a predicar como retiro espiritual 8 días, no 3 días, 8 días. Sor Faustina habla de retiro de 3 días, pero este padre fue, según los registros de las crónicas de la casa, a predicar un retiro de 8 días como correspondía a la preparación para las hermanas que hacían los votos perpetuos, los votos simples, o las hermanas que aprovechaban para hacer su retiro. Bueno, tal vez Sor Faustina participó solamente en 3 días de los 8. No se sabe, es una de las incógnitas. Sor Faustina habla de un retiro de 3 días, pero este sacerdote fue a hacer un retiro de 8 días. Seguimos entonces leyendo este numeral. Escribe ahora Sor Faustina. Ya desde la primera meditación, las palabras de ese sacerdote impresionaron mi alma y fueron las siguientes. No me está permitido oponerme a la voluntad de Dios, ni a los deseos de Dios, cualesquiera que sean. Y en cuanto esté convencida de la certeza y la autenticidad de la voluntad de Dios, deberé cumplirla, y de esto nadie me puede dispensar.
Cualquiera que sea esta voluntad, si la conozco, debo cumplirla. Esto es solamente un pequeñísimo resumen, pero toda esta meditación se me grabó en el alma y no tengo ninguna duda. Sé qué es lo que Dios quiere de mí y lo que debo hacer. Bueno, Sor Faustina la recibió como un mensaje para ella. Tenía conciencia de que el Señor quería que se funde esta congregación y ella tenía que dar ese paso de dejar la congregación y por lo tanto irse a Vilna, pedir a la dispensa de los votos a la Santa Sede e irse a fundar la nueva congregación. Estaba segura de eso. Entonces, con esta predicación termina más segura todavía. Sin embargo, y este es el comentario que hago, al mismo tiempo el padre Sopolko ya había despachado con toda seguridad la carta que todavía no había leído Sor Faustina, en la cual le decía: no hay permiso del arzobispo, todavía no se sale de la congregación, ya el Papa ya es renuente en dar la dispensa a los votos, mucho menos permitirá que una hermana a la cual se le dio la dispensa funde una nueva congregación. Ese es el resumen de la carta que estaba viajando desde Vilna a Cracovia, mientras Sor Faustina estaba haciendo este retiro, donde a la vez tenía la convicción de dar ese paso, dejar la congregación. Bueno, ¿cómo se entiende este cruce? El Señor la confirma a Sor Faustina de que esa es su voluntad, y a la vez el padre Sopocko, que es director espiritual y quien le va guiando en esta obra, le dice que no va a ser así. Bueno, si uno lee el numeral 952, escrito hace varios meses, según la cronología que vamos armando, Sor Faustina tiene una frase preciosa que dice: me das y me quitas, me pides y me impides, se haga siempre tu santa voluntad. El Señor, que le exige algo, sin embargo, le impide cumplirlo. Es, en síntesis, una prueba espiritual de Sor Faustina a lo largo de los últimos años de su vida, como lo he mencionado ya varias veces. ¿Y qué es lo que Dios logra por medio de ello? En una palabra lo sintetizo: la disponibilidad. Sor Faustina estaba dispuesta, de la misma manera que Abraham, a sacrificar a su hijo. No, Dios Padre no quería el sacrificio del hijo de Abraham, pero se lo pedía y después se lo impidió. Pero ¿qué es lo que logró en Abraham? La disponibilidad. Que él temía a Dios, es el buen sentido de temer, respetaba a Dios y era su voluntad sobre la propia. Tenía la disponibilidad de Abraham y ahora consigue la disponibilidad de Sor Faustina. Ese es el gran tesoro de que Dios no nos obliga a tener, pero nos invita a tenerlo. Él no puede obligarnos, nos da la libertad, pero quiere que lleguemos a tener esa santa disponibilidad para su obra en nuestra alma. Y así lo ha ido haciendo en Sor Faustina, y así también el Señor puede, en lo que te está sucediendo, ir haciendo contigo. Una santa disponibilidad a la voluntad de Dios, aún en medio del dolor y las contrariedades de la vida. El Señor te quiere disponible. La disponibilidad de corazón a hacer su santa voluntad, a cumplir su plan en tu vida. Así sea por medio de la renuncia a lo que tú crees mejor, a lo que te parece bueno, con tal de hacer lo que Él te pide. Es un misterio insondable, pero a cada uno el Señor pide disponibilidad. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. En definitiva, esté disponible a lo que yo quiero de ti. Ese es el camino de Sor Faustina, y tú debes, y esa es tu vida, encontrar el camino con el cual el Señor te lleva a la disponibilidad a su santa voluntad. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirse a nuestro canal de YouTube, sumarse a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material que gratuitamente enviamos. Ingresar a nuestra nueva página web, renovada página web, hablalmundo.org, donde pueden ver el Evangelio de cada día comentado por el Padre Germán a la luz de la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia del primer grado, sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús,
En vos confío.